¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios permite que gente buena sufra? O peor todavía, ¿por qué Dios permite que gente mala intencionalmente haga daño a gente buena? Pues yo sí me lo he preguntado. Pienso que cualquier persona de buen corazón no diría que tiene necesariamente dudas o que su fe flaquea, pero sí por lo menos piensa por qué pasan estas cosas. Y Alma tiene la respuesta. Volvamos a las escrituras. Si vamos al capítulo 14 de Alma ahora y veremos la sabiduría y aún la revelación que Alma recibió para ser consolado al ver el dolor de buenas personas. Alma y Amulek continuaron enseñando, la gente se molestó, el pueblo se molestó muchísimo con ellos, pero, aquí es donde viene el pero, vamos a las escrituras porque hubieron los que sí les creyeron. Ahora, estamos en el capítulo 14 de Alma y el versículo 1, empezando, dice, y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras. Muchos. Muchas personas, después del mucho esfuerzo de Alma, de su ayuno, de su ferviente oración, del trabajo apoyado ya con Amulek, muchas personas empezaron a creerles. Ojo, una de esas fue Sesrom, que inicialmente los estaba tratando de engañar, de atrapar. Sesrom mismo empezó a darse cuenta, es verdad lo que dicen, es verdad la maldad de la que nos están hablando, y en lugar de sentirse atacado, aunque al principio fue así, en lugar de tener estos sentimientos de odio incrementado hacia ellos, la luz logró penetrar las tinieblas y empezó a arrepentirse de las cosas que inicialmente había hecho en contra de Alma y Amulek. Versículo 2. Pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y Amulek, porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras a Sesrom. Y también decían que Amulek les había mentido y había vituperado su ley y también sus abogados y jueces. Noten, estas personas estaban ofendidas por lo que le dijeron a Serrom. Serrom se estaba arrepintiendo. Serrom se había dado cuenta de que las cosas que él había estado haciendo no estaban bien. Y sin embargo, estas personas se sentían molestas por él. Noten eso para, uno, darse cuenta de otras personas. Cuando otras personas se ofenden, esto de sentirse ofendido es una forma clara de darnos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien ante Dios. Y utilícenlo no solamente para otras personas, es más, utilícenlo preferiblemente no contra otras personas. Tal vez sí para darse cuenta de quién alejarse o de quién tener cuidado, pero utilicemos especialmente como una forma de darnos cuenta si yo estoy haciendo las cosas mal, si las cosas que dice el obispo me ofenden, si las cosas que dicen nuestros líderes locales, las autoridades generales, me resultan ofensivas, si yo me ataco por alguien más o por mí mismo, el sentirse ofendido no es naturaleza divina. No es una herencia de nuestro Padre Celestial, no es lo que nos enseñó Jesucristo. Alguien podría decir, y lo hemos visto inclusive en redes sociales, alguien podría decir, va, si Jesucristo tumbó las mesas de los cambistas y por ahí fue pateando y sacó un látigo, Jesucristo no se ofendió. Esa reacción del Cristo no fue impulsiva. Si nosotros ponemos atención a las escrituras, Jesucristo hizo el látigo con el que defendió la casa de su padre. No fue una acción impulsiva, no fue una acción atacada. No fue que Jesucristo llegó, vio todo eso y dijo, pero estos. Esa es una cosa. La otra es, Él era Jesucristo. Él tiene autoridad para juzgar. Nosotros no. Nosotros tenemos el poder podemos recibir el poder para discernir y aún se nos manda, juzguen con justo juicio.
Pero el juicio que trae condena es exclusivo de Jesucristo. A Él le fueron dadas las llaves. Él tiene todo poder. Él puede condenar a las personas. A nosotros se nos manda a juzgar con justo juicio, que realmente quiere decir más bien ver lo bueno, notar lo malo y decidir, me voy por lo bueno. Hablamos bastante en el segmento anterior acerca de que se nos dio el poder para decidir. Y no se nos dio solamente aquí el albedrío, sino que aún antes, en la fundación del mundo, se nos fue dado el albedrío. Pero noten cómo se destaca que se nos fue dado para que manifestemos buenas obras. No para ofendernos, no para reaccionar, no para ofenderme, todavía peor, para ofenderme en nombre de alguien más. Serrón se arrepintió. Él empezó a hablar a favor de Alma y Amulek. Dijo, estos hombres son buenos, nosotros somos malos. Esa debe ser nuestra actitud. Reconocer en mí mismo lo que debo cambiar en lugar de ofenderme. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, aun cuando fueron bastantes las personas que creyeron las palabras de Alma y Amulek, no fueron la mayoría. Y esta mayoría tomaron a Alma y Amulek y los llevaron ante el juez superior de la tierra. Y tomaron a los hombres, específicamente varones, que creyeron las palabras de Alma y Amulek y los mandaron para ser apedreados, porque según estas inicuas personas habían vituperado la ley. Noten cómo ellos se agarran de excusas, aparentemente causas nobles, y las utilizan para cometer pecado. Las utilizan para imponer su voluntad. Imponer la voluntad, otra vez, no va de la mano con Dios. Fue Satanás el que quiso imponer su voluntad. Fue Satanás el que dijo, yo seré tu hijo, envíame a mí. Ninguno se va a perder, todos se van a salvar. ¿Cómo? Obligándolos. Imponer es una táctica del adversario. Dios nos permite escoger lo bueno para que podamos crecer. Cuando yo tomo una decisión y tomo la decisión correcta, eso me ayuda a crecer y es la razón por la que Dios nos dio el albedrío, para que podamos progresar, no porque se nos obliga, sino porque así lo deseamos. Estas inicuas personas de Amonía tomaron a esos hombres para apedrearlos, llevan a Alma y a Mulek, los presentan y se los llevan presos. No contentos con tomarlos presos, toman a las esposas e hijos de los hombres buenos que creyeron, que se arrepintieron, y los presentaron con condena de muerte para llevarlos a la hoguera, para sufrir la muerte por fuego. En su iniquidad, estos hombres llevan a Alma y a Mulek para presenciar la escena. Esto es una manifestación de de iniquidad ya de alto nivel, porque es saña. No solo hacían lo malo, sino que les querían mostrar a estas personas cuando hacían lo malo. Cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Aquí podemos ver cómo Amulek tenía la fe suficiente para actuar y la convicción de que con el poder de Dios lo podían hacer. Al mismo tiempo, obviamente era una escena bastante difícil de observar. La respuesta de Alma viene en sabiduría y revelación. Dice, versículo 11, mas le dijo Alma, el espíritu me constriñe a no extender la mano. Pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Muy bien, para Alma como el
compañero mayor, podríamos decir aquí. Él tenía la responsabilidad y vemos cómo él puede recibir esta maravillosa revelación dentro de lo horrendo de la escena. Estaban viendo y observando algo terrible, pero en la multitud de las infinitas misericordias de Dios, Alma pudo saber que uno no debía hacer nada todavía, pero más que eso, de que Dios estaba recibiendo a estas personas en su gloria en ese momento, que el dolor que estaban teniendo en ese momento era algo breve y que estaban siendo cambiados de un momento trágico, de un momento terrible, pero que estaban saliendo de ese momento a ser recibidos por Dios en su gloria. Ahora también se le da el propósito. Él puede entender de que la razón por la que se permite que algo tan terrible les pase a estas personas buenas, personas que se habían arrepentido, gente que estaba estudiando las escrituras, gente que se estaba acercando a Dios, se permite que estas cosas pasen para que los juicios de Dios sean justos y sean completos sobre estas personas. Ahora, pensemos por un momento. Si Dios hubiera detenido a estas personas, porque él sabía lo que iban a hacer y sabía que de verdad lo iban a hacer, el día que se enfrente en el juicio de Dios a estas personas, esta gente inicua podría alegar de que ellos no lo iban a hacer, de que realmente no lo hubieran hecho. Y Dios podría decir, no, yo sé todas las cosas, ustedes lo iban a saber. Pero pensemos también que ellos nunca hubieran sabido de lo que eran completamente capaces de hacer. Ahora, que Dios permita que estas cosas pasen, hace de que la culpa no sea de lo que pudieron haber hecho, sino de lo que hicieron. Y estas personas rendirán cuentas ante Dios. Ahora, hay una cita que el manual sugiere que es muy apropiada. Es un poco extenso, pero vale la pena leerlo todo. Estas son las palabras del presidente Spencer W. Kimball, presidente de la iglesia, hace varios años ya. Y esto es lo que él enseñó, hablando al respecto de que aparentemente, de forma inexplicable, tragedias suceden a buenas personas en todo el mundo. Sus palabras, cito, ¿habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente. Tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente, incluso protegernos de la muerte, si lo quisiera, aunque no lo hará. Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas a medida que aprenden paciencia, longanimidad y dominio propio. Estoy agradecido porque, aún por medio del sacerdocio, no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanara a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir, o aliviar el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de ese modo frustraría los propósitos de Dios. Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando lo quemaron vivo. Y al hacerlo, lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir y recibió la recompensa de un mártir, la exaltación. También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus enemigos si tuviera poder sin límites. Seguramente lo habría sanado de su aguijón en la carne.
y al hacerlo tal vez hubiera malogrado el programa del Señor. Me temo que si hubiera estado en la cárcel de Carthage aquel 27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron el cuerpo del profeta José Smith y del patriarca Hyrum Smith. Los habría salvado de los sufrimientos y del dolor, pero los habría privado de la muerte y la recompensa de los mártires. Con ese poder ilimitado, seguramente habría querido proteger a Cristo de la agonía de Getsemaní, de los insultos, de la corona de espinas, de las humillaciones del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas y le habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo de su sacrificio expiatorio. Al afrontar lo que parezca una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de nuestra visión limitada, sus propósitos no fallarán. Fin de la cita. Las palabras del presidente Kimball son muy claras y los podemos relacionar con lo que aprendimos antes acerca del sacerdocio. Definitivamente, nosotros, si pudiéramos, quitaríamos muchas cosas, muchas de las maldades del mundo, retiraríamos el sufrimiento de muchas personas, pero al hacerlo, les quitaríamos también la oportunidad de progresar y de crecer. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones duras en nuestra vida. Y si lo analizamos, si miramos atrás y observamos con un poco de claridad, aún con un poco de discernimiento y revelación, veremos que estos momentos duros nos elevaron espiritualmente, nos acercaron a Dios y nos hicieron mejores. Si para el Hijo de Dios, el mejor de todos nosotros, el único perfecto, el único sin pecado, el único sin mancha, si Él tuvo que pasar por una vida tan difícil, tan dura, si para Él el requisito de su exaltación fue sobrellevar los dolores de la expiación, ¿por qué nosotros no habríamos de llevar también nuestra carga, nuestra cruz? Esto fue lo que el Señor explicó a José Smith cuando le preguntaba, ¿eres tú mayor que él? Y la respuesta es no. Todos nosotros tendremos que pasar por cosas, todos nosotros tenemos que pasar por sufrimientos y parte de nuestro proceso de perfeccionamiento va a ser no solo pasar por nuestras dificultades, enfermedades, dolores, sino que tener que ver esas dificultades en alguien más. Tal vez lo más duro que tengamos que hacer será ver a nuestros propios hijos pasar por situaciones difíciles. Ciertamente fue así para el Padre Celestial, que tuvo que ver a Jesucristo pasar todo lo que Él pasó. Parte de nuestro proceso de perfeccionamiento será tener que lidiar con estas cosas de la vida, que todos tenemos que pasar, cosas duras, cosas difíciles, y ver a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ver a otros pasar por cosas difíciles. Oramos por ellos, lloramos con ellos, cumpliendo nuestro convenio bautismal. Y así como a Molec y Alma no les fue permitido en esa ocasión salvar a esas personas del daño físico, del daño emocional, para ellos fue una prueba que tuvieron que pasar, entender y saber de que estarían mejor, pero que finalmente Dios los recibiría en su gloria. Y qué maravilloso es saberlo. Definitivamente, realmente, la tragedia es el pecado. La tragedia es no llegar a la luz, no ver la luz. La tragedia es para aquellos que infligieron estos daños, esta destrucción en otras personas. Y qué grande es saber de que podemos ser librados. Ahora, continuando un poco con la historia, Alma y Amulek tuvieron que presenciar eso.
Después fueron encarcelados por muchos días, dice la escritura. Se los obligó a pasar hambre, sed, los desnudaron, les quitaron las ropas, los tenían así. Día tras día venían los jueces, venían a la cárcel y los insultaban, los golpeaban, los escupían. Y esto era uno y otro día que les decían, no pudieron salvarlos, ven que no tienen poder sobre nosotros, líbrense pues ahora de la cárcel, líbrense de las ataduras. Y los molestaban así continuamente hasta que llegó el momento, y aquí es donde yo estoy imaginándome, esta parte no está en las escrituras, pero yo imagino que llegó el momento en el que Alma recibió la revelación de ahora lo puedo hacer. Llega un día, después de muchos días, entonces su sufrimiento no fue solo ese día, no fue un momento, fue un largo sufrimiento después de haber visto esta escena horrenda. Ellos tuvieron que padecer estos insultos, golpes, burlas, estar con hambre, con sed, desnudos en una cárcel, hasta que llegó el momento en el que Alma ora, recibe poder de Dios y se libra de sus ataduras. Al hacerlo, estos jueces que estaban allí se llenan de terror, salen corriendo delante de ellos, de correr así con este pánico, se caen, no alcanzan a salir de la cárcel, las paredes de la cárcel son derribadas por el poder de Dios y mueren todos, exceptuando a Alma y a Mulek. Cuando el pueblo se reúne a ver qué es esto que ha pasado, que la cárcel se vino abajo, y ven que salen Alma y Amulek de entre los escombros, vivitos, asimismo salen aterrorizados. Pero eso no fue suficiente para que ellos se arrepientan. No lo hicieron. Pasemos al capítulo 15 y ahí leemos en el versículo 15. Mas en cuanto a los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía, continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Nehor, y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Alma y Amulek, saliendo de la cárcel, pudieron continuar enseñando en el Evangelio en tierras alrededor. Fueron a ver a este Sarrón. Sarrón había caído con una fiebre muy, muy fuerte, estaba enfermo y sentía que se iba a morir, y era por la angustia de todo lo que había pasado. Él se sentía culpable de muchas de las cosas que sucedieron, y él pedía la visita de Alma y Amulek. Alma y Amulek lo visitan, le preguntan si tienen fe, si piensan que el poder de Dios lo puede, si él piensa que el poder de Dios lo puede sanar. Él contesta que sí, que él lo sabe, y es bendecido por Alma en esa ocasión, y se levantó de un salto, estaba sano, y a partir de eso él también empezó a enseñar el Evangelio. Rindió mucho fruto la enseñanza de Alma y Amulek en las tierras alrededores. Mucha gente se unió a la iglesia, se bautizó, se arrepintieron de sus pecados, menos la gente en la ciudad de Amonía, que persistieron en sus pecados. Y veremos lo que pasa con estas personas. Veremos cuál fue el fin de la iniquidad, porque no fueron solamente los jueces inicuos los que pagaron. Y lo veremos en el siguiente segmento. Acompáñenme.